Mis hermanos, Dios me los bendiga. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que en este día me toca leerle y discernirle en el nombre de nuestro Dios. Ayer nuestro hermano Teo nos compartía el martirio de Esteban, nuestro primer mártir que hubo en la Iglesia Católica. Este valeroso Esteban, este hombre se dedicó por completo a dar a conocer a nuestro Dios. No le importó lo que le pudieran hacer y tuvo la dicha, fíjese bien, de ver los cielos abiertos y contemplar al Hijo, al Padre en ese cielo. Qué dicha para Esteban, la verdad, en ese momento. Pero fíjese bien lo que hizo. Él, en lugar de tener rencor en su corazón, como nos comentaba nuestro hermano, perdonó a todos de corazón, pidió que no les tomara en cuenta ese pecado. Ojalá que nosotros también, cuando nos ofendan, cuando alguien nos haga daño, le perdonemos a esa persona y le digamos a nuestro Dios: no tomes en cuenta ese pecado. Así es como tenemos que vivir en la vida, perdonándonos los unos a los otros como nuestro Dios lo hace. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo estaba allí, aprobaba el asesinato. Esteban fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados, dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se hablaba de una tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas, y la gente los seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse, e incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad.
Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que has dicho. Pedro y Juan dieron testimonio, y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en este momento. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como el cordero mudo ante el que lo trasquilan. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor a quién se refiere el profeta, ¿a sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta hermosa lectura vemos todos los prodigios que el Espíritu Santo hizo. Fíjese bien, aquí en el versículo 1 nos habla que Saulo estaba ahí aprobando el asesinato de Esteban. Pablo, en ese entonces, cuando todavía seguía al Dios de Israel, pero no conocía realmente cómo quería Dios que siguiera ese camino, él peleaba con fuerza. Era un hombre que tenía mucho valor. Aquí nos habla que entraba casa por casa y sacaba a los cristianos. Y eso fue lo que le gustó al Espíritu Santo de Pablo, que tenía una gran convicción para pelear por lo que él creía. ¿Estaba equivocado? Estaba equivocado. Pero Jesús se le apareció en el camino y cambió su forma de pensar. Y San Pablo, así como peleó en aquel entonces con los cristianos de Jesús, así él defendió a Jesús con todo su corazón hasta dar la vida por el Evangelio que es Jesús. Aquí nos habla también de un tal Simón, que era un mago, que al ver a Felipe quedó impresionado de las maravillas que éste hacía. Y una vez que se bautizó y que fue Pedro y Juan e impusieron las manos a todo aquel que se había bautizado, Simón, este mago, quiso que le dieran al Espíritu Santo, pero no para dar a conocer a Dios, sino para hacer negocio. El Espíritu Santo, hermanos, es un don gratuito que nuestro Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. En aquel entonces
tiene que tener claro que el Espíritu Santo no posaba en todos, solamente en aquel que Papá Dios le había encomendado un llamado. En este caso los apóstoles, pero los apóstoles, una vez que Jesús murió y subió al cielo, dejó su Espíritu Santo y los apóstoles podían, a través de la imposición de las manos, transmitir ese gran poder que se les había dado a ellos. Nosotros aquí lo recibimos en el bautismo. Cuando nos bautizan, ahí recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, un regalo del Padre que nos da a todos y a cada uno que somos bautizados. Aquí vemos al Espíritu Santo actuando, que le dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. El Espíritu Santo, hermanos, si nosotros lo dejamos que Él guíe nuestra vida, que Él rija todo nuestro entorno, el Espíritu Santo no lo vamos a oír tal vez como Felipe, pero sí vamos a sentir en nuestro corazón que nos dice, haz esto, nos lo pone en nuestra mente. Bien importante que dejemos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Y de esa manera vamos a tener la fuerza, la fortaleza para seguir perseverando en este camino. Solamente a través del Espíritu Santo. Este etíope que iba a su casa de regreso era una persona bien importante. Aquí nos dice la palabra que había venido a adorar al Dios de Israel. E iba leyendo el pasaje del profeta Isaías. Este pasaje que habla de Jesús, cómo Él fue maltratado, nadie le escuchó, dio su vida como una oveja, la entregó por todos nosotros. El etíope no entendía. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y en ese momento Felipe le empieza a explicar que se trata de Jesús. Y una vez que le cuenta todo, este etíope siente el deseo de bautizarse, de pertenecer a Dios. Era un extranjero. Es algo bien triste, hermanos, que en aquel entonces los extranjeros recibieron a Jesús y en cambio los de su casa no le recibieron. Como diría el Evangelio de San Juan, los suyos no le recibieron. Es algo triste, de verdad. En esta actualidad, hermanos, realmente estamos recibiendo a Jesús, dejando que Él sea nuestro Dios en nuestras vidas. Lo reconocemos realmente como este etíope que le dijo Felipe, podrás ser bautizado si crees con todo tu corazón. Y él en ese momento contestó, creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Nosotros creemos que Jesús vino a este mundo? ¿O simplemente nada más caminamos la vida sin darnos cuenta a quién le pertenecemos? Dejemos pues que el Espíritu Santo, hermanos, obre maravillas en nosotros. Pidámosle todos los días al Espíritu Santo que nos enseñe el camino que tenemos que recorrer, que queremos ser guiados por Él. Y de esa manera, hermanos, no nos vamos a equivocar. Si el Santo Espíritu de Dios guía nuestras vidas, crea que todo lo vamos a hacer bien si lo dejamos actuar en nuestras vidas. Que se cumpla la voluntad de Él, porque a veces le decimos al Santo Espíritu de Dios que queremos ser guiados por Él, pero le decimos cómo nos tiene que guiar. No tenemos que hacer eso, simplemente aquí está mi vida, tú eres el conductor de esta vida. Yo le invito a que todas las mañanas que se levante, que Papá Dios le dé la gracia, ponga su vida en las manos del Espíritu Santo, invóquelo, hable con Él. Está a su lado, listo para escucharle, para ayudarle en todo lo que necesita. Pídale que le dé sabiduría, pídale que le dé la gracia de llevar su palabra. Estos apóstoles, una vez que mataron a Esteban, huyeron por miedo. Pero fíjese bien, en esa huida, plan perfecto para Dios, fueron evangelizando a otras ciudades. Aquí nos habla que Felipe evangelizó a Samaria. Samaria era un pueblo pagano. Recordemos la samaritana, que era de ahí. Esa samaritana que recibió a Jesús
en aquel entonces que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Ese pueblo fue evangelizado y ese pueblo creyó en Jesús. Y dice la palabra que muchos se bautizaron. Hermanos, todo lo que pasa en esta vida malo, Papá Dios saca cosas buenas. En este caso, la muerte de Esteban hizo que la palabra de Dios se difundiera por todas partes. En esta vida abandónese en los brazos de Dios. No busque entender los caminos de Dios, no los va a entender, porque nuestro Dios es el que sabe cómo guiar nuestra vida. Déjele todo el timón de su vida en sus benditas manos. Y su llegada a ese puerto del cielo va a ser seguro. No trate de hacer negocio como este Simón, que era un mago. No trate de hacer negocio, porque tristemente a veces que alguien va a orar por un enfermo, permite que le den dinero. No haga negocio. Ese don que usted tiene de orar, lo ha recibido del Espíritu Santo gratuitamente, no porque se portó bien, no porque X, lo que usted quiera. A Papá Dios le pareció bien darle ese don. Utilícelo bien, no haga negocio, porque eso no le agrada a nuestro Dios. Fíjese bien lo que le dijo. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? No podemos comprar con dinero nada. Todo lo que tenemos es un don gratuito de Dios, la vida, el Santo Espíritu que está en nosotros, un regalo grande que Él da a sus hijos porque nos ama. Le invito a que siga leyendo la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios para que usted conozca y crezca como nuestro Dios lo quiere. Papá Dios quiere que nosotros conozcamos todo su amor. A través de la palabra es como conocemos a Dios. Si usted nunca lee la palabra, no va a conocer a ese Dios que le ama, a ese Dios que le cuida todos los días. Que María Santísima le proteja, le cuide, le llene de su gracia, de su amor y le ayude en todas sus dificultades. Bendiciones.